Cordial saludo. Cordial saludo, mi nombre es Robert Reyes, soy del CEAP de Sagún, del curso de Pensamiento de Sistemas. En el día de hoy vamos a dar un apartado sobre 3 preguntas, como qué es la complejidad, qué es el enfoque sistemático y sus aplicaciones, qué es el enfoque reduccionista y sus aplicaciones. Bueno, ¿qué es la complejidad? La complejidad es una forma de analizar, de reflexionar sobre determinados aspectos de la naturaleza, la sociedad y pensamientos, los cuales presentan ciertas características que los clasifican como sistemas de comportamientos complejos. Como complejidad se define aquello que posee la cualidad de complejo. La complejidad como tal se refiere a sistemas complejos, es decir, sistemas compuestos por una serie de elementos que se relacionan entre sí y cuyo comportamiento y propiedades no son evidentes a simple vista. Es decir, para poder entender este concepto hay que disipar dos ilusiones que persiguen pensamientos complejos, que son: la complejidad conduce a la eliminación de la simplicidad y confundir complejidad con completud. Para ello tenemos estos dos conceptos, los cuales vamos a abordar más claro. La complejidad conduce a la eliminación de la simplicidad, mientras que el pensamiento simplificador desintegra la complejidad de lo real. El pensamiento complejo integra lo más posible los modos simplificadores de pensar, pero rechaza las consecuencias mutilantes, reduccionistas y unidimensionales, y finalmente cegadoras de una simplificación. Confundir complejidad con completud. El pensamiento complejo aspira al conocimiento multidimensional. El conocimiento complejo es imprescindible. Uno de los axiomas de la complejidad es la imposibilidad. La complejidad es el estilo de eventos, acciones, interacciones, retroacciones, determinaciones, azares, que constituyen nuestro mundo fenoménico. Se debe complementar un pensamiento que repasa con un pensamiento que reúna. Un primer acceso a la complejidad son las 3 teorías, las cuales surgieron en los años 40 y que a continuación se describen, como son la teoría de la información, la teoría cibernética y la teoría de sistemas. En la teoría de la información tenemos que es una herramienta que permite tratar la incertidumbre, la sorpresa, lo inesperado. Este concepto de información permite entrar en un universo donde hay orden y desorden y extraer de allí algo nuevo. En la teoría cibernética es una teoría de las máquinas autónomas. Norbert Wiener lo plantea como el principio de bucle causal. La causa actúa sobre el efecto. El bucle de retroacción feedback desempeña el papel de un mecanismo amplificador. La teoría de los sistemas sienta las bases de un pensamiento de la organización. La primera lección sistemática que es el todo es más que la suma de sus partes. Por otra parte, el todo es igual menos que la suma de sus partes. Bueno, siguiendo el tema de la complejidad, surge también y nos da una pregunta o interrogante: ¿cuál es el paradigma de la complejidad? Se puede superar la tragedia del pensamiento con una meta nivel. El paradigma de la complejidad es un pensamiento sistemático como un modelo fundamental desde el cual se piensa o se realizan hechos y teorías predominantes para todas las disciplinas y contextos epistemológicos. Según Edgar Morin, define la complejidad como un tejido de eventos, acciones, interrelaciones, retroacciones, determinaciones, azares, como ya hemos mencionado,
de conforman el mundo de lo fenoménico y sus rasgos son los de ordenar lo inextricable del desorden, la ambigüedad y la incertidumbre. Estrategias para lograr la inteligibilidad. La complejidad supone un nuevo proceder del pensamiento y el conocimiento, un nuevo saber y proceder sobre nuestra realidad natural y humana. El método para abordaje de la realidad compleja no puede ser una receta o un decálogo, sino que tiene que ser y solo puede ser una serie de principios generativos y de sus sugerencias para adentrarse en la búsqueda del conocimiento, principios y sugerencias que siempre deberán reflexionarse y reformularse, pues en la visión paradigmática de la complejidad no hay un fundamento fijo, eterno y absoluto para reducir el conocimiento científico. Por estas razones, la idea de la complejidad conlleva a imperfección y la incompletud en el proceso del conocimiento. Esto lo dice Edgar Morin. Bueno, ahora vamos a desarrollar esta pregunta o esta interrogante: ¿qué es el enfoque sistemático y sus aplicaciones? Para ello tenemos que el enfoque sistemático es una manera de abordar y formular problemas con vistas a una mayor eficiencia en la acción, que se caracteriza por concebir a todo objeto con un sistema o componente de un sistema, entendiendo por sistema una agrupación de partes entre las que se establece alguna forma de relación que la articule en las unidades que es precisamente el sistema. Vale para átomos, personas, unidad que es precisamente el sistema. Vale, es decir, cosas concretas, y también para ideas. El enfoque sistemático admite la necesidad de estudiar los componentes de un sistema, pero no se limita a ello. Reconoce que los sistemas poseen características de las que carecen sus partes, pero aspira a entender esas propiedades sistemáticas en función de las partes de sistemas y de sus interrelaciones, así como la función de circunstancias ambientales. Es decir, que el enfoque sistemático invita a estudiar la composición del entorno y la estructura de los sistemas de interés. Por ello, el enfoque sistemático es una aplicación de la teoría general de los sistemas en cualquier disciplina. En un sentido amplio, la teoría general de los sistemas se representa como una forma sistemática y científica de aproximación y representación de la realidad, y al mismo tiempo como una orientación hacia una práctica estimulante para formas de trabajo interdisciplinario. Además, una gama de combinaciones de filosofía y de metodología general, engranada a una función de planeación y diseño. El análisis de sistemas se basa en una metodología interdisciplinaria que integra técnicas y conocimientos de diversos campos fundamentalmente a la hora de planificar y diseñar sistemas complejos y voluminosos que realizan funciones específicas. ¿Qué es el enfoque reduccionista y sus aplicaciones? Para ello tenemos primero dos conceptos que debemos tener en cuenta: qué es en sí el reduccionalismo y qué es el enfoque reduccionalista. El reduccionalismo es un enfoque que estudia un fenómeno complejo a través del análisis de sus elementos a partes componentes. En este enfoque se trata de explicar que la ciencia o sistemas, para su mejor entendimiento, dividimos a un grado tan elemental, separados de tal modo que faciliten sus estudios a su nivel tan especializado. El enfoque reduccionista tiene una subdivisión el enfoque reduccionista tiene una subdivisión cada vez mayor del todo, y él estudia
y el estudio de estas subdivisiones, el enfoque reduccionista busca estudiar un fenómeno complejo, reduciéndolo al estudio de sus unidades constitutivas, de modo que podamos explicar el fenómeno complejo a través del estudio individual de uno de sus constituyentes. Bueno, eso ha sido el tema que hemos traído en el día de hoy. Espero que tengan buen día.